¿Qué tal con todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean otra vez a una sesión ejecutiva en este diplomado de obras por impuestos. En esta ocasión nos vamos a referir a la fase de priorización y actos previos como esta primera fase en la que se integra el mecanismo de obras por impuestos. Para ser entendidos en el caso, tenemos que situarnos siempre sobre la base del reglamento y el texto único del reglamento. Y en ese entender, ¿no? En el título 2 del reglamento, advertimos la fase del mecanismo para los intereses prácticos, ¿no? Nos centraremos en la fase de priorización. O sea, si vemos el título 2 del reglamento, vemos que el título o el subtítulo como tal es fases del mecanismo. Y en este entender vamos a hablar sobre la fase de priorización, en la que encontramos pues la elaboración y aprobación de la lista de priorización. Corresponde a la entidad pública, señores, aprobar la lista de priorización que incluya inversiones que se encuentren pues registradas en la programación multianual de inversiones o por sus siglas PMI, cuando esto corresponda. Y al mismo tiempo debe contar con una declaratoria de viabilidad o aprobación también de corresponder. Y estos estarán establecidos pues en los criterios del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, se pueden incluir actividades de operación y o mantenimiento. Las entidades públicas del Gobierno Nacional pueden, adicionalmente, incluir proyectos de investigación aplicada o de innovación tecnológica, pues porque habíamos mencionado que las entidades públicas al priorizar determinados proyectos siempre va a requerir pues de atención eh, de un equipo de trabajo. Es preciso indicar, señores, que la lista de priorización de inversiones en el marco del texto único ordenado de la Ley 29.230, en el caso de gobiernos regionales, locales y universidades públicas, se aprueba pues mediante acuerdo del Consejo Regional, Consejo Municipal o Consejo Universitario. Dicha facultad es, señores, indelegable. En el caso de la lista de priorización a ejecutarse por las entidades públicas del Gobierno Nacional, se aprueba esta por resolución del titular de la entidad pública correspondiente, facultad que también es indelegable. En el mismo acto, las entidades públicas del Gobierno Nacional designan un comité especial. Y el comité especial es un grupo de personas el cual repercute mucho y será tratado pues en su debida oportunidad. ¿Ok? Cuando un proyecto de inversión parcialmente ejecutado cuente con componentes y o metas que ya han sido liquidados, pues porque habíamos mencionado de que proyectos de inversión puede darse por una ejecución total o por una ejecución por avances, dependiendo pues el plazo que demore efectuarse dicho proyecto, ¿correcto? Entonces, si este proyecto de inversión se está ejecutando parcialmente, cuenta con componentes y o metas que fueron liquidados, es posible la priorización de componentes y o metas restantes que contribuyen pues a su culminación. Para ello, se selecciona una empresa privada que la financie y ejecute dichos componentes. Se pueden priorizar también componentes y o metas de un proyecto de inversión declarado viable en tanto se haya concebido su ejecución mediante diversas modalidades de ejecución, valga la redundancia, conforme a los criterios de este Sistema Nacional de Programación Multianual. En lo que respecta a la capacidad presupuestal, señores, para las entidades públicas del Gobierno Nacional, si nos referimos a inversiones o actividades de operación y o mantenimiento, que deban ejecutarse, pues, en el marco de los artículos 4 y 5 del texto único ordenado de la ley, previo a una emisión de la resolución que apruebe esta lista de priorización, la Oficina de Presupuesto de la entidad pública solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas una opinión favorable, pero favorable respecto a la capacidad presupuestal con la que se cuenta, pues, para el financiamiento de las inversiones y las actividades de operación y o mantenimiento. Del mismo modo, la entidad pública puede modificar la lista de priorización previa opinión, claro, de la Oficina de Presupuesto. En caso que dicha modificación supere la capacidad presupuestal autorizada previamente por la Dirección General de Presupuesto Público, deberá solicitarse nuevamente una opinión de esta capacidad presupuestal. Si la capacidad presupuestal, en el caso de inversiones y actividades de operación y o mantenimiento, se dan con recursos que provengan de fondos, la Dirección General del Tesoro Público remite a la Dirección General del Presupuesto Público información
de los saldos de los fondos que se mantienen en la cuenta única del Tesoro Público. Entonces, es un cruce de información en tanto la Dirección General del Tesoro Público como la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Tanto los recursos provengan de fondos. Respecto de la acreditación de recursos por parte de los gobiernos regionales, locales y universidades, es preciso que se indique, ¿no?, que las inversiones o actividades de operación y o mantenimiento a cargo de gobiernos regionales, de gobiernos locales o de universidades públicas no requiere una opinión de capacidad presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas. La Oficina de Presupuesto, ¿no?, de la entidad pública emite el informe en el que se acreditan, pues, los recursos para el financiamiento de las inversiones o actividades de operación y o mantenimiento que hayan sido priorizados, conforme a dos aristas, digámoslos así, ¿no? Operaciones oficiales de crédito, uno, que se consideran en los topes máximos de capacidad anual, cual hayan sido publicados en el decreto supremo al que se hace referencia en el artículo 3 del reglamento. Y dos, para las inversiones o actividades de operación y mantenimiento a ser financiadas por los gobiernos regionales o gobiernos locales, se considera, pues, el presupuesto institucional del año en curso por no constituir operaciones oficiales de crédito. Respecto a la participación de Proinversión en la publicidad y promoción de la lista de priorización, debemos entender que las entidades públicas deben actualizar las listas de priorización periódicamente. Será, pues, como mínimo una vez al año, ¿no? Y para estos efectos, Proinversión siempre brindará una asistencia técnica a estas respectivas entidades públicas cuando así lo requieran, pues de todas maneras una entidad pública se va a basar sobre su propio material humano, pero si necesitase ayuda, Proinversión siempre va a estar, pues, a ese servicio, ¿no? Y en ese entender, pues, Proinversión actualiza esta lista de priorización que publica en su portal institucional, reiterando aquellas inversiones y actividades de operación y o mantenimiento que cuenten, pues, con un convenio de inversión suscrito y o aquellos, ¿no?, que se encuentren en ejecución o ejecutados bajo otra modalidad, valiéndose así, o valiéndose con ello, de la información actualizada que es remitida por las entidades públicas, en referencia, pues, a estas listas de priorización. Proinversión no publica las inversiones y actividades de operación y mantenimiento de las entidades públicas del gobierno nacional que no cuenten con una opinión de capacidad presupuestaria. En eso sí, hay que tener bastante cuidado. Como un dato no menor, y conforme al desarrollo que venimos realizando, encontramos las iniciativas previas. Y las iniciativas previas representan aquellas propuestas de las empresas privadas a las entidades públicas a efectos de que prioricen, y estas iniciativas previas pueden valerse, pues, de ideas de inversión. O sea, las empresas privadas proponen a las entidades públicas que se prioricen algunos proyectos. Y estas propuestas se integran de ideas de inversión, ideas de actividad de operación y o mantenimiento, inversiones que se encuentran viables o aprobadas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual, o actualización de proyectos de inversión que se encuentren viables también en este Sistema Nacional de Programación Multianual. Entonces, estas propuestas tienen el carácter de una petición de gracia, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y se refiere así el artículo 112, pues, de la ley 27.444, manteniendo dicho carácter hasta la convocatoria del proceso de selección, sin posibilidad de que sea cuestionado o impugnada su rechazo en sede administrativa o en sede judicial. No procede entonces, señores, la presentación de iniciativas privadas para la actualización de proyectos de inversión en algunos casos, como por ejemplo cuando la empresa privada haya elaborado las fichas técnicas o los estudios de preinversión de los respectivos proyectos de inversión, como parte de una iniciativa privada anterior, o cuando la iniciativa privada cambia la concepción técnica de los proyectos de inversión. Del mismo modo, no procede la presentación de iniciativas privadas, de ideas de inversión o actividades de operación y o mantenimiento en los siguientes casos: coinciden total o parcialmente con inversiones o actividades de operación y o mantenimiento priorizada, tampoco con aquellas que ya se encuentran en formulación, viables o aprobados de corresponder, o en ejecución por cualquier modalidad permitida por el ordenamiento jurídico vigente,
O tampoco no procederá esta presentación de iniciativas previas cuando fraccionan pues los proyectos de inversión que ya hayan sido declarados viables en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual. Hasta ahí hemos analizado un poco lo que vendría a ser pues la priorización e identificación de los proyectos que pueden ser elegibles. Pasemos ahora a ver criterios técnicos, socioeconómicos y de impacto en relación a este tema que estamos desarrollando. Entonces, como habíamos adelantado respecto a la fase de priorización, o sea, vale decir en lo que respecta a la elaboración y aprobación de la lista de priorización, deberá estar conforme a los criterios que se establecen en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, mismo que ha sido creado, un poco de historia, mediante el Decreto Legislativo 1252. Y este tenía por objeto la innovación pues, de un sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientarse su uso en cuanto a los recursos públicos para ser destinados a la inversión y una efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Con ello, pues, se deroga la Ley 27.293, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Vayamos a determinar entonces, grosso modo, los lineamientos de la Política Nacional de Inversión Pública, siendo los mismos el marco pues orientador para el desarrollo de los planes y estrategias de las inversiones sectoriales y de los gobiernos regionales y locales, con enfoque territorial, claro está, así como del programa multianual de inversiones. A su vez, contienen los servicios prioritarios para el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios y el crecimiento económico, siendo pues evaluados por la Dirección General de Programación Multianual, la cual está pues bajo la dirección del Ministerio de Economía y Finanzas, es preciso que se tenga en cuenta. Así también estos lineamientos eh, de política nacional de inversión pública se aprueban pues cada 5 años, mediante decretos supremos, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta, claro, del Ministerio de Economía y Finanzas, quien se vale de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones para intervenir en estas modificaciones, en estas actualizaciones. En tal entender, señores, los planes de las inversiones sectoriales y los gobiernos regionales y locales identifican pues inversiones públicas considerando los servicios prioritarios contenidos en los lineamientos de la Política Nacional de Inversión Pública. Asimismo, los servicios prioritarios señalados en los lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública, en lo referido a la inversión pública, son considerados también en el Plan Nacional de Infraestructura, conforme y siguiendo pues la metodología del referido plan. En ese orden lógico de ideas, señores, es preciso destacar que respecto a estos lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública, han sido aprobados mediante la publicación del Decreto Supremo número 020-2025-EF. Con dicho decreto, se pretende fortalecer el ciclo de inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y su articulación con otros sistemas administrativos. Estos lineamientos, vamos a decir, contienen 7 ejes que comprenden las diferentes fases del ciclo de inversión en el que la Dirección General de Programación Multianual implementa medidas, siendo de alguna forma principios rectores del Sistema Nacional de Programación Multianual. Definen pues así su marco de acción, ¿no? Y estos lineamientos, estos 7 ejes son articulación territorial de los proyectos de inversión, cierre de brechas de infraestructura o de acceso de servicios, formación del capital humano en materia de inversión pública, financiamiento, sostenibilidad de las inversiones, calidad de los proyectos de inversión y gobernanza de las inversiones. Dichos lineamientos contienen los servicios prioritarios que deben atenderse a los 3 niveles de gobierno, cuyo propósito siempre será el de orientar las mejores decisiones de inversión en un marco de articulación territorial y estratégica que permita aprovechar pues oportunidades y potencialidades de los determinados territorios. En ese entender, pues, respecto de los servicios prioritarios en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual, debe estar conforme al artículo 3.2 del Decreto Legislativo 1252, ¿no?, de los lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública. Estos contienen los servicios prioritarios para el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios y el crecimiento económico,
y son evaluados por la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. En tal sentido, estos criterios para la identificación del servicio prioritario en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual serán pues la contribución del servicio del crecimiento económico, la convergencia económica regional o reducción de la pobreza en un contexto pues de mitigación y adaptación del cambio climático. Podrán ser también el alcance del servicio prioritario, servicio nacional a un nivel de servicio nacional, servicio regional o provincial o distrital, teniendo en cuenta la magnitud absoluta de la brecha y su recurrencia y disparidad en el determinado ámbito territorial. Así también encontramos la competencia exclusiva o compartida de los niveles de gobierno en la gestión del servicio a nivel de la unidad productora en la fase de formulación y evaluación, como la fase de ejecución y la fase de funcionamiento del ciclo de inversión. Encontramos también la verificación de su consistencia con la definición de un proyecto de inversión y unidad productora contenidas en la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual. En ese entender, he de compartir con ustedes un listado de servicios prioritarios que ha implementado este decreto supremo bajo referencia, ¿no? Este se ha valido de una metodología basada en el uso de datos de panel y modelos econométricos. Podemos advertir acá que los sectores prioritarios a nivel nacional y departamental, tenemos al sector salud, con un servicio que puede ser el de servicio de atención de institutos especializados y la tipología o cómo se va a dar o efectivizar este servicio es a través de institutos especializados. Entonces, esta priorización o esta metodología, ¿no?, se basan en determinar un sector. Ya hemos visto salud, puede ser también transportes y comunicaciones. Vemos agricultura y riego. En transporte y comunicaciones, esta priorización como servicio que se necesita copar como número de identificación tenemos servicio aeroportuario de pasajeros y cargas. ¿Y quién dará esa tipología? Bueno, ¿quién dará ese servicio, la tipología? Será pues los aeródromos. En otro ejemplo encontramos presidencia del Consejo de Ministros. Y el servicio que requiere esta presidencia del Consejo de Ministros es, por ejemplo, el servicio de protección en la ribera de las quebradas vulnerables ante el peligro. Quien otorgará ese servicio será la infraestructura de protección de quebradas. Y así en ese mismo sentido, a nivel nacional y departamental, encontramos una metodología bastante parecida, con uso de datos de panel y modelos perdón, econométricos en relación a servicios a nivel provincial y distrital. La tipología, bueno, el servicio y la tipología van a variar de acuerdo, pues, necesariamente a este nivel del gobierno. Por ejemplo, si el sector responsable será educación en un nivel de provincial o distrital, el servicio que vaya a requerir, como por ejemplo es el servicio de educación básica alternativa, y quien otorgará este servicio será pues la educación básica alternativa. Será la tipología que la empresa privada en ese sentido pues financiará o ejecutará en su debido momento. Otro ejemplo, en vivienda, construcción y saneamiento, como el sector responsable, encontramos que el servicio que en ese sentido vaya a necesitar, por ejemplo, está el de servicio de agua potable urbano, siendo pues la tipología que se vaya a requerir el sistema de saneamiento urbano. Así, por último, encontramos, por ejemplo, vivienda, construcción y saneamiento con el servicio de espacios públicos, siendo el servicio que se vaya a tomar, la tipología, en espacios públicos verdes. ¿Ok? Entonces, estos dos cuadros son relevantes, importantes para determinar cómo es que se pues catalogan, cómo es que se usa esta metodología para determinar los sectores, para determinar el servicio que van a necesitar dicho sector y cómo es que se van a ejecutar dichos servicios a través de las tipologías. Bueno, prosiguiendo en ese sentido, he de referirnos a los actos previos y el rol de los comités especiales.
Seguimos dentro de, como habíamos mencionado, estamos dentro del análisis pues, del reglamento mismo y sin salirnos del título 2 del reglamento sobre fases del mecanismo, ahora nos centraremos en lo alusivo a las fase de actos previos. Y para eso es necesario tener que mencionar pues, los comités especiales. Entonces, los comités especiales, ¿no? Respecto a la designación de estos comités especiales, es preciso que tengamos en claro que la selección de la empresa privada se realiza por un comité especial y este es designado para tal efecto. Entonces, el comité especial nace para designar a la empresa privada. Entonces, este comité especial será designado por el titular de la entidad pública en la resolución de aprobación de la lista de priorización en caso de entidades del gobierno nacional. En el caso de gobierno regional, de gobiernos locales o universidades públicas, el comité especial es designado dentro de los 2 días siguientes a la aprobación de la lista de priorización por parte del titular de dicha entidad. En cuanto a la integración del comité especial, son 3 miembros, de los cuales 2 deben contar con el conocimiento técnico en el objeto en el que se vaya pues a desarrollar este proceso de selección. Ahora bien, en el supuesto que la entidad pública no cuente pues con especialistas técnicos respecto del objeto del proceso de selección, es posible que cuente con expertos independientes o gestionar de alguna forma un apoyo de expertos de otras unidades orgánicas al interior de la misma entidad, claro que es con una previa contratación para tal efecto. Cabe precisar, señores, que los integrantes del comité especial no pueden renunciar al cargo encomendado, salvo que subsista un conflicto de intereses, para cuyo efecto será necesario presentar, pues, por escrito, el detalle de las razones que así sustenten dicho conflicto de intereses. Se incurre en responsabilidad aquel que alega un conflicto de intereses inexistentes. Posterior a la notificación de la conformación del comité especial, se inicia la fase de actos previos o el proceso de selección, de modo tal que se solicitará a las áreas competentes de la entidad pública algunos documentos, como por ejemplo en el caso de inversiones, se requerirá pues el informe técnico con la debida opinión favorable de la unidad financiera que corresponda, así como la declaración de viabilidad. Esto es una ficha técnica o el estudio de preinversión declarado viable ante el Sistema Nacional de Programación Multianual o registro de las IOARs. También se requiere, dentro del caso de inversiones, el informe financiero con la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto, el documento que acredite la disponibilidad del terreno para la ejecución del proyecto de inversión, como aquellos otros tantos documentos necesarios en este rubro de inversión. Pero en el caso de actividades de operación y mantenimiento, se solicitará pues, a las áreas competentes de la entidad pública documentos como el informe técnico del órgano competente, que sustenta pues, la necesidad y el alcance de las actividades que se vayan a desarrollar de operación y o mantenimiento, así como el informe financiero con la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto. Una vez, señores, que se hayan elaborado las bases, el comité especial remite la documentación señalada al área legal para que éste emita pues, su informe legal favorable. Para el caso de las inversiones, el informe legal favorable será derivado al titular de la entidad pública para la solicitud del informe previo, mientras que en el caso de actividades de operación y o mantenimiento, el informe legal será pues derivado al comité especial para continuar con el proceso de selección. En el caso de entidades públicas que encarguen el proceso de selección a proinversión, el comité especial se conforma por 3 representantes de dicho organismo público, los mismos que serán pues designados por su director ejecutivo. Entrando un poco en el tema de las funciones mismas del comité especial, enlistaremos las cuales sean más relevantes. En ese sentido, como funciones del comité especial encontramos determinar pues el costo de la ficha técnica del estudio de preinversión o del documento de trabajo o manual de operación y mantenimiento a ser reembolsado. Recordemos pues que en el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Si hablamos de la ficha técnica, estamos hablando del proyecto de inversión, del documento de trabajo también, y cuando hablamos del manual de operación y mantenimiento, estamos hablando de estas actividades de operación y mantenimiento. Entonces, determinará, dependiendo sea el caso, el comité especial,
este, este costo, ¿no? Para cuando sea reembolsado en la emisión de los CIPRE y los CIPGN, ¿correcto? En el caso, pues, de inversiones de actividad de operación y mantenimiento que no constituyan operaciones oficial de crédito, solicita a la Oficina de Presupuesto de la entidad pública efectúe una certificación presupuestaria o un acta de compromiso de priorización de recursos de la entidad pública para el financiamiento de las inversiones o actividades de operación y o mantenimiento que estén conforme, pues, con el texto único ordenado de la ley. Como otra de las funciones es de elaborar las bases del proceso de selección, así como consolidar los documentos necesarios para que el titular de la entidad pública presente, pues, la solicitud de informe previo a la Contraloría General de la República, si correspondiese, ¿no? También tiene como función someter las bases a la aprobación del titular de la entidad pública o a la aprobación del director ejecutivo de Proinversión. Convoca y lleva a cabo el proceso de selección de la empresa privada. Esa es una función muy importante. Prorroga, posterga o suspende etapas del proceso de selección, en ese entender de llevar a cabo este proceso de selección, hasta el perfeccionamiento del convenio de inversión, modificando el calendario inicial si fuera pues necesario. Evalúa las propuestas y otorga pues la buena pro. Consolida la información necesaria para que el convenio de inversión se perfeccione. En el marco del principio del enfoque de gestión por resultados, el comité especial realiza todo acto necesario y eficiente, ¿no?, para el desarrollo de este proceso de selección hasta el perfeccionamiento del convenio de inversión o, en su defecto, hasta que sea pues declarado cancelado el proceso. Entonces, resulta importante destacar que las entidades, que los órganos o dependencia de la entidad pública se encuentren pues en esta obligación de brindar el apoyo necesario para el correcto desempeño de las funciones del comité especial. Y esto será pues bajo responsabilidad. Ahora, dicho apoyo obligatorio de los órganos competentes puede dar cabida a que exista pues una discrepancia de naturaleza procedimental respecto del proceso de selección entre la opinión precisamente de los órganos competentes adscritos a la entidad pública con la del comité especial. Prevaleciendo en ese sentido esta discrepancia, va a prevalecer la opinión pues del comité especial. Y en este sentido, he de también referirnos a las limitaciones o impedimentos para integrar un comité especial. Entonces, como ya hemos mencionado que para el comité especial se requieren de 3 personas, dentro de estas personas debe haber alguna suerte de filtro, y este filtro pues son los impedimentos o estas limitaciones. Entonces, no podrá ser integrante de un comité especial, naturalmente, el titular de la entidad pública o la autoridad a quien se le delegue las competencias a las que se hace referencia, pues, por ejemplo, en el artículo 10º del título preliminar. En el supuesto del gobierno nacional, será pues el titular mediante resolución que delega las atribuciones de su cargo en otros jerárquicamente que dependan de él o en la máxima autoridad administrativa, u otros u otros que también sean dependientes de ese sentido, ¿no? Que impliquen o que tengan que ver en los proyectos especiales, programas u otros organismos que también dependan de la entidad, con excepción de la aprobación de la lista de priorización, la autorización de la contratación directa, la nulidad del proceso de selección o de sus etapas y la nulidad del oficio del respectivo convenio de inversión. En el supuesto del gobierno regional, local o de las universidades públicas, el titular de la entidad pública, mediante resolución, puede de alguna forma desconcentrar el, en otros jerárquicamente dependientes de él, con excepción de la resolución del recurso de apelación, la declaratoria de nulidad de oficio, la autorización de contratación directa, la suscripción del convenio de inversión con la empresa privada y sus adendas, así como la aprobación de los mayores trabajos de obra. Del mismo modo, estarán pues limitados de integrar un comité especial todos aquellos servidores públicos que tengan pues atribuciones de control o fiscalización, tales como regidores, como consejeros, auditores u otros de alguna naturaleza
de alguna naturaleza similar. En lo que respecta al quórum, el acuerdo y la responsabilidad, hemos mencionado que en lo referente a la prelación en cuanto a la toma de decisiones con respecto al comité especial y los órganos competentes adscritos a la entidad pública, es preciso entender que el comité especial actúa en forma colegiada y es autónomo entonces en sus decisiones. Por ende, no requiere de ratificación alguna por parte de la entidad pública. Del mismo modo, entre los integrantes del comité no existe una jerarquía vertical. O sea, las responsabilidades que efectúan, las acciones que desarrollan, son solidarias, a excepción, claro, de aquellas que hayan señalado en el acta correspondiente un voto que discrepe, un voto discrepante. El procedimiento para sesionar y adoptar, pues, acuerdos válidos, en este procedimiento el comité especial se sujeta a algunas reglas, como para el funcionamiento del comité especial se requiere, pues, de un quórum total, vale decir, se da con la presencia íntegra de sus miembros. En el supuesto de ausencia de alguno de los titulares, se procederá a un reemplazo con el respectivo suplente. También he de entender que no hay cabida para abstenciones. Esto es, los acuerdos se van a tomar por unanimidad o por mayoría. O sea que sí o sí debe votar su punto de vista alguno de los integrantes del comité especial. Deberá constar ello en actas, las cuales se suscriben por todos los integrantes del comité, así como los acuerdos a los que lleguen y los votos discrepantes si existen, si es que existiesen, ¿no? Teniendo estos últimos, o sea, los votos discrepantes, una respectiva fundamentación al respecto. Las decisiones del comité especial se formalizan mediante circulares y se notifican a cada participante, a cada postor o adjudicatario conforme lo establezcan, pues, las bases. Pasando al tema de la identificación y diagnóstico de brechas, iniciemos por definir que una brecha de infraestructura o de acceso a servicios es la diferencia entre la oferta optimizada disponible de infraestructura, misma que incluye la infraestructura natural y la demanda de los servicios, dentro de un ámbito geográfico que haya sido determinado, así como una fecha definida. Entonces, puede ser expresada en términos de cobertura, como de calidad o de ambos. Los indicadores de estas brechas son expresiones cuantitativas que se elaboran a partir de una variable o conjunto de variables, ¿no?, interrelacionadas entre sí que permiten, pues, una medición para un determinado momento o un periodo específico. El diagnóstico de brechas, entonces, es uno de los tres componentes del programa multianual de inversiones, que tiene por finalidad, pues, identificar y contextualizar las brechas que más afecta a la población, para orientar la priorización de las inversiones hacia el cierre progresivo de estas principales brechas. En tal contexto, pues la elaboración del diagnóstico es un proceso que consiste en recopilar, sistematizar, procesar, analizar y contextualizar los indicadores. Este análisis permite conocer el entorno en el que se entregan los servicios públicos a la población y contextualizar la situación de la brecha existente en calidad de cobertura, así como analizar, pues, los factores que afecten los análisis. Para la elaboración del diagnóstico de brechas, se utilizan indicadores de brechas aprobados, estimados y que son publicados por los sectores, así como los análisis de los resultados de la ejecución del programa multianual del año anterior, como referencia. Podemos ver entonces un pequeño gráfico donde advertimos lo que estamos comentando, ¿no? Vemos que está el análisis del programa multianual de inversiones del año anterior y con ello, pues, partamos de ahí para analizar y elaborar los indicadores de brechas. Seguidamente, se elabora el diagnóstico de brechas, se elabora los criterios de priorización, la cartera de inversión
Y finalmente se aprueba este programa para ser posteriormente elaborado. Es preciso indicar, ¿no?, que el diagnóstico de brechas debe ser, como dije, actualizado anualmente, considerando avances en el cierre de brechas que se realizan como consecuencia, pues, de la ejecución de esta cartera de inversiones. La situación actual frente a la ejecución de obras deberá ser también valorada en este análisis para una subsecuente evaluación de indicadores de brechas, o sea, cómo ha evolucionado. Entonces, se incluye también los nuevos indicadores de brechas conceptualizados por los sectores. Del mismo modo, es preciso valorar eventos o factores externos que afecten la prestación de servicios públicos en un territorio. Por ejemplo, pues, ¿no?, para el análisis del programa multianual de inversiones del año anterior, del supuesto de que se hayan dado, pues, pandemias o desastres ocasionados por eventos o fenómenos naturales, también se integra como un indicador más que va a subsistir en esta subsecuente elaboración de indicadores. Siguiendo a Ortegón, el año 2015, dice que desde la perspectiva de la cadena de valor de un proyecto de inversión puede distinguirse una serie de etapas o eslabones asociados a los diferentes momentos del proceso del desarrollo y resultados que genera un proyecto de inversión que se ordenan de forma lógica y progresiva, según, pues, conceptos de insumos, acciones, productos, resultados, resultados intermedios o resultados finales o de impacto. En lo que respecta al diagnóstico de brechas de los sectores, ¿no?, para el caso de los sectores, el diagnóstico se elabora en el ámbito de su responsabilidad funcional. Se analiza y se contextualiza los indicadores de brechas conceptualizados, estimados y aprobados por el sector por cada servicio, identificando los principales departamentos en los que las brechas son más acentuadas, son más evidentes, tanto en términos porcentuales como en valores absolutos, ya que podría darse el caso en el que, si solo se evalúa el tamaño de la brecha a nivel porcentual, algunos departamentos a primera vista tendrán, pues, mayor brecha. Pero si se complementa este análisis con la evaluación de la brecha en valores absolutos, se podría tener mayor claridad de que efectivamente esos departamentos son los que tienen mayores brechas o quizá no. En lo referido al contenido mínimo del diagnóstico de brecha tenemos, uno, el rol del sector en el cierre de brechas. O sea, se debe explicar el rol del sector en el cierre de brechas de infraestructura o de acceso de servicios en el marco de su responsabilidad funcional, así como un análisis sobre las principales políticas sectoriales para el cierre de estas brechas. En el marco de políticas públicas basadas en evidencias, ¿no?, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector puede realizar, pues, el análisis de las investigaciones sobre la importancia de realizar y o ejecutar intervenciones en materia de inversión pública, la cual será de mucha utilidad para la identificación y el impulso de servicios de inversión pública que resulte de mayor impacto en variables sociales, ¿no?, que se traducen en variables sociales, ya sea disminución de pobreza, aumento de la tasa de matrícula y asistencia escolar, disminución de la incidencia y prevalencia de morbilidades y mortalidad de las principales patologías a nivel nacional, o en variables económicas, ya sea, pues, el incremento de ingresos de los hogares, incremento en la productividad agrícola, aumento en el empleo local o incremento de transacciones económicas, ¿no? Para tal fin, la Oficina de Programación Multianual puede utilizar estudios nacionales como también estudios internacionales, valerse de ese sentido, ¿no? Y en algunos sectores se disponen de documentos o áreas que realizan investigaciones, ¿no?, que realizan evaluaciones de impacto. Y estos pueden recabar, pues, mayores evidencias. Respecto a la descripción del servicio de servicios públicos en el marco de su responsabilidad funcional, es necesario realizar una definición y una descripción sucinta de cada uno de los servicios bajo responsabilidad funcional, resaltando, pues, en ese sentido la relevancia de cada uno de cada uno de ellos dentro, en el marco de las políticas sectoriales. Se incluye o se podrá incluir una descripción concisa de la articulación de los servicios en el marco del invierte.p,
con estos objetivos estratégicos de sus planes en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Siguiendo en el tema del contenido mismo, contenido mínimo del diagnóstico de brecha, también tenemos la recopilación de valores de los indicadores de brechas de servicio. O sea, la Oficina de Programación Multianual debe recopilar los valores de los indicadores de brechas de cada uno de los servicios bajo su responsabilidad a nivel país o a nivel de departamento. Para dicho efecto práctico, la Oficina de Programación Multianual podrá pues acceder al reporte de cierres de brechas del caso, en el caso que se necesite, ¿no? Este es en el módulo de programación multianual de inversiones. En este citado módulo se advierten dos tipos de reportes. Seguimiento al cierre de brechas, ¿no? El cual sirve para evaluar el cierre de las brechas que se alcanzan cada año con la cartera de inversión ejecutada, mostrando pues una comparación entre la programación y la ejecución del cierre de brechas y las brechas que quedarían pendientes de cierre. Y otro tipo de reporte sería la proyección del cierre de brechas, que se utiliza para conocer esta proyección que se espera alcanzar en los próximos 3 años mediante la cartera de inversión programada, ¿no? Dentro de otro contenido mismo tenemos el análisis de la evolución del cierre de brechas. Esto quiere decir que se debe realizar un análisis sobre el progreso que tiene el cierre de brechas en el marco de su responsabilidad funcional. Y para ello, pues, se pueden utilizar los gráficos que muestren esta evolución y un análisis descriptivo respecto al comportamiento de la brecha en un horizonte temporal que no puede ser mínimo los 3 años anteriores al periodo actual. Para tal efecto, ¿no? Se cuenta con la opción de cierre de brechas del módulo que muestra el seguimiento y proyección del cierre de brechas, a través del cual podemos conocer el avance en el cierre de brechas como resultado de la ejecución de la cartera de inversiones del año anterior, así como la proyección del cierre de brechas para los próximos 3 años, considerando la cartera de inversiones programada. Otro contenido mínimo es la contextualización de los indicadores de brechas del sector a nivel territorial, ¿no? El mismo que busca comprender el entorno en el cual se desenvuelven pues las brechas, permitiendo realizar mínimamente un análisis descriptivo de los valores numéricos de los indicadores de brechas por cada servicio, una identificación de los departamentos o zonas donde las brechas sean más acentuadas, mayor déficit o necesidad, teniendo en cuenta no solo la magnitud de la brecha en términos porcentuales, sino complementando el análisis en términos absolutos de acuerdo a la unidad de medida del indicado. Y una población eh, contextualizar la población y los grupos etarios a los que afecta en mayor medida esta brecha. Seguidamente tenemos identificar los principales retos y limitaciones para lograr el cierre de brechas como contenido mínimo. Conforme al contexto sociopolítico al que siempre se ve envuelto el país, los retos y las limitaciones que influyen en lograr el cierre oportuno y eficiente de las brechas del sector, y con ello pues lograr el mayor bienestar social que se pretende alcanzar, ¿no? Por lo tanto, la Oficina de Programación Multianual del sector deberá pues identificarlos mediante la generación de espacios de coordinación con los diversos equipos técnicos a la interna del sector que permiten pues identificar los principales cuellos de botella, como se le llama, factores internos a nivel institucional, organizacional o a nivel de procesos o de financiamiento, incluso de ejecución de sus principales inversiones, entre otros, ¿no? Este análisis es crucial para establecer estrategias que permitan solucionarlos progresivamente. Y por último, como un contenido mínimo, encontramos la definición de estrategias para lograr este cierre de brechas. Entonces, la Oficina de Programación Multianual debe definir estrategias que sean tendientes a lograr este cierre de brechas, ¿no? Dichas estrategias dependerán del análisis particular y las características de cada sector. Se busca de una forma práctica, realista y considerando pues las restricciones inherentes a cada sector, definir estas estrategias en un corto o un mediano plazo y con ello o conjuntamente se involucra un plan de trabajo con coordinaciones tanto internas como externas, ¿no? A nivel pues de otros sectores, ya sea gobiernos regionales, gobiernos locales, para lograr un cierre de brechas que decante en un mayor bienestar social.
En lo respectivo, en lo referente al diagnóstico de brechas de los gobiernos regionales y gobiernos locales, en el caso de dichos gobiernos, la elaboración del diagnóstico de brechas comprende pues el ámbito de su competencia y su circunscripción territorial en concordancia con el enfoque multisectorial y territorial que caracteriza su accionar, para cuyo efecto los gobiernos pues realizan un análisis de las principales potencialidades productivas y económicas del territorio. Puede ser agricultura, pecuarios, recursos culturales o turísticos, ¿no? Por explotar, que al ser intervenidos con la inversión pública, se acelera el desarrollo y con ello un bienestar a la población, un bienestar social a la población. El análisis y contextualización de cada indicador de brechas estimado y aprobado por el sector estará siempre conforme a las leyes orgánicas. De una manera escalonada, vemos que en el caso de gobiernos regionales, este análisis involucrará la situación de la brecha de las provincias del departamento. En el caso de los gobiernos locales provinciales, involucrará el análisis de los distritos que conforman la provincia. Mientras que en el caso de los gobiernos locales distritales, el análisis se circunscribe a los límites mismos de este distrito. En dicho análisis, es necesaria la explicación del impacto de la brecha de territorio, identificando con ello los principales lugares o zonas en los que pues, se va a acentuar más estas brechas, según la magnitud en términos porcentuales, ¿no? Como en términos absolutos, y esto con la finalidad de identificar los servicios públicos prioritarios para que, atendidos estos, se pueda llegar a una mejor solución, ¿no? En lo referido hasta al contenido mismo, al contenido mínimo para la elaboración del diagnóstico de brechas, en el caso de gobiernos regionales y locales, encontramos la caracterización del territorio. O sea, la ubicación del territorio, la Oficina de Programación Multianual debe realizar pues una breve descripción general del entorno geográfico en términos de su extensión, los límites que tiene del distrito, provincia o departamento en el que opere esta entidad, así como su división política administrativa, ¿no? También debe caracterizar, pues, en cuanto a la población, ¿no? Identifica la población que requiere el acceso al servicio público y con una explicación de los grupos poblacionales y etarios que componen este grupo. En el caso de los gobiernos regionales, dicho análisis implica datos a nivel departamento y las provincias que la conforman. En el caso de gobiernos regionales, este análisis implica los datos a nivel de departamento y provincias que también conforman. Distritales, respecto a los distritales, esto involucra los datos del distrito y los centros poblados o caseríos que componen estos distritos. Seguimos en el rubro de la caracterización del territorio, encontramos principales actividades económicas. O sea, la Oficina de Programación debe explicar la estructura económica actual de su territorio y para ello deberá identificar y analizar sus principales actividades económicas. Como hemos dicho, ¿no? Agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de petróleo, ¿no? Minerales, construcción, comercio, entre otras. Para realizar este análisis se recomienda pues utilizar fuentes de información como, por decir, planes de desarrollo concertado, planes estratégicos institucionales, caracterizaciones departamentales del BCR, memorias institucionales, estudios del INEI, investigaciones regionales o diagnósticos de estudios de preinversión. Y finalmente, respecto a la potencialidad del territorio, de similar forma, ¿no? Habiendo analizado la estructura económica del territorio, la Oficina de Programación Multianual podrá pues identificar potencialidades asociadas a actividades económicas que se encuentren pues latentes, que aún no se hayan manifestado y que constituyen una posibilidad para incrementar el desarrollo social y económico de su ámbito, mediante un adecuado estímulo, mediante la inversión pública, ¿no? En el ámbito de lo que estamos desarrollando respecto al diagnóstico de brechas de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Ahora he de mencionar respecto a la identificación de los servicios públicos de su competencia. Conforme a su ley orgánica, la Oficina de Programación Multianual del Gobierno Regional o Local
debe identificar y seleccionar los servicios públicos correspondientes a cada función en la que tenga competencia de acuerdo con su ley orgánica. Para dicho fin, la oficina del gobierno regional o local deberá revisar, pues, el anexo 02, que es el clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual, correspondiente a la Dirección General de este Sistema Nacional de Programación Multianual, y filtrarlo, pues, por competencias, de acuerdo con el nivel del gobierno al que pertenece la entidad. Para ello, ¿no?, ingresará pues a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y seleccionará pues la opción de inversión pública, anexos y formatos, elegirá la opción de anexo 2, descarga el archivo en formato Excel y filtrará pues por competencia, ¿no? Gobierno regional, gobierno local, municipal, provincial, distrital, ¿no? Según corresponda. Seguidamente, respecto de la recopilación de los valores de los indicadores de brechas por servicio público, estos indicadores de brechas deben ser analizados y cumplir características como eh, tratarse de un indicador de brecha aprobado por el sector, que el gobierno regional o local tenga competencia para realizar intervenciones asociadas a dicho indicador de brecha, o que el indicador de brecha cuente con un grado de desagregación, o sea, valores numéricos, ¿no?, compatible con un ámbito territorial respectivo. Con la finalidad de recopilar los valores de los indicadores de brechas por cada uno de sus servicios públicos en los que se tenga competencia conforme a su ley orgánica, la Oficina de Programación Multianual puede pues acceder al reporte del cierre de brechas y en ese mismo se muestran de forma predeterminada la lista de indicadores de brechas de los servicios en los que el gobierno regional y local tiene competencia de intervenir, como sus valores. Entonces, este reporte se encuentra pues en el módulo de programación multianual. Cabe recalcar que de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual, los indicadores de brechas de infraestructura o acceso público son aprobados por los sectores en el marco de su responsabilidad funcional, ¿no? Seguidamente, respecto del análisis de la evolución de cierre de brechas, se realiza pues un análisis sobre el progreso de cierre de brechas prioritarias en el marco de sus competencias, principalmente de aquellas que estén pues alineadas al planeamiento estratégico de la entidad, ¿no? Se usan nuevamente gráficos que muestren esta evolución y un análisis descriptivo respecto del comportamiento de la brecha en un horizonte también que no puede ser mínimo de los 3 años anteriores al periodo actual. Entonces, este correlativo en relación a este análisis de evolución es similar en cuanto a gobiernos locales y regionales con el gobierno nacional, pues en el entendido de este espacio temporal en el cual se debe analizar esta evolución de brechas. Y finalmente, en este sentido, sobre la contextualización de los indicadores de brechas a nivel territorial, la Oficina de Programación Multianual debe realizar un primer análisis general de estos indicadores, ¿no?, en los que se ejerza competencia a nivel territorial, principalmente de aquellas brechas que estén pues alineadas al planeamiento estratégico de la entidad, de forma tal que tenga una primera mirada hacia el territorio y las principales brechas que lo afectan. La contextualización de los indicadores de brechas busca darle un sentido al entorno en el que se desenvuelven las brechas. Implica mínimamente el análisis descriptivo de los valores numéricos de los indicadores de las brechas por los servicios en los que se tenga competencia. En el caso de gobiernos regionales será pues los ámbitos departamental y provincial. En el caso de los gobiernos locales será pues la provincia y los distritos. Finalmente, en el local distrital será el propio distrito, ¿no? También se debe tener la explicación de las causas que originan estas brechas en el territorio utilizando la información que se cuente pues disponible. Identificar los ámbitos o áreas donde las brechas sean más acentuadas. Esto es un mayor déficit o necesidad, teniendo en cuenta no solo la magnitud de la brecha en términos porcentuales, sino complementando el análisis en términos eh, porcentuales con una unidad absoluta de medidor de indicador. Ok. Finalmente, he de referirnos a la vinculación con la Contraloría de la República, ¿no? Habíamos mencionado dentro de los bueno, de los factores, de las personas, por así decir, que integran este mecanismo de personas, me refiero a personas jurídicas, no, no personas naturales, que integran el mecanismo de evas por impuestos, eh, siempre está latente en todas las fases de los procesos la participación de la Contraloría General de la República, pues porque
esta circunscribe a las entidades públicas. Están en esta obligación, la Contraloría Pública ejerce esta obligación a las entidades públicas de entregar la documentación e información en la medida que sean solicitadas. Por eso, la participación de la Contraloría General se ve pues reflejada en todas las fases de este mecanismo de obras por impuestos. Como estamos analizando el tema de la fase de priorización o actos previos, entonces ejerce esta potestad de requerir la información cuando lo solicite. Entonces las entidades públicas están en la obligación de otorgarla. Ello pues será en el marco de su labor de control gubernamental. Asimismo, ¿no? Le facilitan el acceso o deben facilitar el acceso al lugar, al representante de la Contraloría, al lugar donde se estén ejecutando estas inversiones o estas actividades, o ambas. Si no garantizan este acceso, pues será pues bajo responsabilidad de titular de la entidad pública y de aquellas personas que hayan intervenido en esa decisión, en esa errada decisión. Si las inversiones si las inversiones o las actividades se encuentran en ejecución, las empresas privadas permiten pues el acceso a la Contraloría General de la República, así como al cuaderno de obra y a la documentación relacionada a las inversiones y o a las actividades. Aquellas inversiones que superen 10 millones de soles son objeto de un control recurrente, o sea, por parte de la Contraloría General de la República, y destina su financiamiento hasta por un 2% de su valor total desde la fase de formulación y evaluación, conforme pues lo establece la ley 31.358, ley que establece medidas para la expansión del control concurrente. Pero en referencia a la fase de actos previos encontramos precisamente el informe previo de la Contraloría General de la República. De modo que para el caso de inversiones del gobierno nacional, gobierno regional, local o universidad pública, una vez que se remita la documentación a la que se hace referencia, pues en el en el numeral 1 del párrafo 30.4 del artículo 30 del reglamento, y contando con el informe legal favorable, que también se regula en el párrafo 30.7 del artículo 30, el titular de la entidad pública le solicita la emisión de este informe previo, ¿no? Este informe previo que hace o que realiza la Contraloría General de la República. En caso de encargo del proceso de selección de la empresa privada, la entidad pública debe pues remitir a Proinversión los documentos exigidos por la Contraloría General de la República para que desarrolle este informe previo, el cual lo hará dentro de los 5 días de emitido el informe legal favorable regulado en, como habíamos mencionado, el párrafo 30.7 del artículo 30. Recibida la información completa, dentro de los 3 días posteriores, el director ejecutivo de Proinversión solicita el informe previo a la Contraloría de la República. Finalmente, respecto a la aprobación de las bases, bueno, las bases será un tema que se desarrollará posteriormente porque ocupa otro análisis. Es preciso que indiquemos, ¿no?, que en caso de requerir que se implementen recomendaciones y adecuaciones o ambos a los documentos regulados como consecuencia del informe previo de la Contraloría, estos deberán pues ser elaborados por las áreas competentes y remitidos al comité especial dentro de los 10 días de recibido el informe previo. Recibida que fuera esta información, el comité especial en un plazo de 5 días somete las bases a una aprobación del titular de la entidad pública o en el caso, pues, o será pues del caso del director ejecutivo de Proinversión, en el supuesto de que se le haya encargado el proceso de selección. Entonces, hasta aquí, señores, podemos analizar o tener presente esta primera fase del mecanismo de obras por impuestos que corresponde a la priorización y los actos previos. No olvidemos que en esta fase de priorización es de responsabilidad de la entidad pública, pero sin embargo, ¿no?, como hemos visto, las entidades privadas, las empresas privadas pueden, a modo de iniciativas previas, pues proponer a
priorizar algunos proyectos, pues fundamentalmente, como hemos mencionado, de acuerdo al impacto social que vaya a generar. Pues bien, hasta aquí hemos culminado con esta sesión y puedo advertir que tenemos algunas preguntas. A ver, acá nos pregunta Humberto, dice, sobre los requisitos financieros, ¿en qué casos se presenta la carta de compromisos de recursos financieros y en qué casos debe remitirse certificación presupuestal? A ver, en obras por impuestos, la carta de compromisos de recursos financieros se presenta cuando la entidad aún no cuenta con presupuesto certificado, pero se compromete a asignar recursos en el futuro, por ejemplo, para supervisión, para operación o mantenimiento o ambas. La certificación presupuestal, ¿no?, se remite cuando ya existe un presupuesto disponible y se va a asumir una obligación inmediata, como firmar el contrato o financiar gastos del proyecto en el año fiscal vigente. Tengo otra pregunta acá de Rodrigo que nos dice, cuando tienes consultas técnicas sobre un proceso de obras por impuestos, está publicado en en Proinversión, ¿dónde se realizan las consultas? ¿Al mismo correo que mandas tu carta de solicitud de interés de participación? No necesariamente. A ver, el nuevo reglamento de obras por impuestos, las consultas técnicas sobre un proceso publicado en Proinversión se realiza mediante el cuaderno de incidencias, que es el canal formal establecido para consultas, observaciones e incidencias del proceso. Por tanto, no corresponde pues asumir que se hacen al mismo correo donde se presentó la carta de solicitud o interés de participación, salvo pues comunicaciones administrativas específicas que se indiquen pues en las bases. Bueno, veo que solo hemos tenido dos preguntas en esta ocasión, lo cual parece que ha quedado todo claro. Entonces, señores, les agradezco mucho su presencia en esta sesión ejecutiva que hemos tenido y espero volverlos a ver en una siguiente sesión. Permiso. Buenas tardes.